Bienvenidos, en esta ocasión vamos a analizar el efecto fotoeléctrico y la determinación de las fórmulas que usamos para estudiar este fenómeno. Tenemos en el dibujo esta línea negra que me representa un material y sobre este incide luz, la cual va a ser reflejada a alguna parte y otra va a ser absorbida por el material. De tal forma que la energía que tenía la luz se transmite a los electrones libres en el material. Y si esa energía es suficiente, los electrones pueden salir del material con alguna velocidad determinada por la energía que hayan ganado. Bien, el fenómeno hubo algún tiempo en el cual no se podía explicar porque se consideraba siempre que la luz que incidía sobre eran ondas, pero con el desarrollo de la física cuántica resulta que podemos tomar la luz también como partículas, conocidas ahora como fotones, y pueden actuar como un sistema clásico, por ejemplo, simplemente una colisión que colisiona una partícula de luz con una partícula, un electrón, y la transferencia de energías entre estos da pie al efecto fotoeléctrico, que fue la explicación más acorde a los resultados experimentales que se tenían. Bien, para llegar a la fórmula que ocupamos, tendríamos que analizar las energías que están involucradas en este fenómeno. Inicialmente, pues, tendríamos que la energía del fotón, de acuerdo a la física cuántica, tenemos que esto es la constante de Planck por la frecuencia. Esta es la energía que va a tener el fotón. Después, al hacer la interacción del fotón con el material, el electrón va a salir siguiendo las reglas de reflexión de la óptica. Y la energía que va a tener, de momento la vamos a poner como Kmax, energía cinética máxima, es decir, si suponemos que no hay pérdidas por algún otro fenómeno, la energía que tiene el fotón se va a dividir en dos partes. Una va a ser al electrón, que va a ser energía cinética, y la otra parte va a ser la energía que requiere el electrón para poder escaparse de la superficie del material. A eso le llamamos comúnmente la función de trabajo, ¿no? Es decir, cuánta energía ocupa el material para liberar esos electrones. Comúnmente se denota con la letra phi, pero podemos representarlo, por ejemplo, en términos de frecuencia de luz. Esta energía sería h por gamma 0. Ponemos un subíndice como 0 para indicar que es la energía o la frecuencia que requiero para poder liberar estos electrones. Y entonces, lo que tenemos aquí, lo podemos poner de otras formas, pero vamos a dejarlo de momento así. Estas tres energías presentes durante el fenómeno del efecto fotoeléctrico se conservan, es decir, la energía que se invierte en el fenómeno o antes del fenómeno tiene que ser la misma que hay después del fenómeno, obviamente repartida en otras partes, ¿no? Es decir, tendríamos que esa energía H gamma, que es la que tenía el fotón antes de la colisión, sería la energía que va a tener el electrón más la energía que se requiere para la función de trabajo. La suma de estas dos pues, me tiene que dar la energía que tenemos antes del fenómeno. Y comúnmente se acostumbra a escribir la fórmula como el resultado pues, de la energía del electrón, que esto sería la energía que tiene el fotón menos la energía que requiero para liberar el fotón del material. Y esta es la fórmula pues, del efecto fotoeléctrico, donde de nuevo pues, tenemos una interacción entre el material y la luz, la energía que trae la luz. De ahí va a agarrar una energía el material o el electrón, va a tomar una energía que va a ser suficiente para salir del material, y la diferencia de estas dos energías pues me va a dar la energía con la cual va a resultar el electrón. La velocidad a la que sale el electrón depende de esta energía. Bien, este es el fenómeno fotoeléctrico. Algunas características de este es que es instantáneo. Bueno, aquí en la fórmula no aparece, pero es instantáneo, es decir, no requerimos de calentar el material o de darle algún tratamiento particular para que pueda generar el fenómeno fotoeléctrico, pero sí requiere de una frecuencia mínima, digamos, ¿no? Es decir, esa energía cinética del electrón lo podemos poner de esta otra forma: H gamma menos H gamma 0. Y esto podemos factorizar la constante de Planck. Me quedaría como la diferencia de frecuencias, ¿no? Entonces, si esta diferencia de frecuencias
es cero, por ejemplo, es decir, la energía que yo le estoy poniendo al material es solamente la energía para liberar el electrón, pues a la salida del electrón, esto va a ser cero, el electrón va a tener cero energía cinética, es decir, se va a liberar, pero va a quedar ahí en la superficie del material, sin movimiento. Y obviamente si la energía que yo le estoy poniendo, si la frecuencia que le estoy poniendo es menor que la frecuencia de umbral, se conoce esto me va a dar una energía negativa, no existen físicamente energías negativas. Entonces resultaría que la energía que le estoy poniendo no es suficiente ni siquiera para liberar el electrón del material. Y después el otro caso sería cuando pues ya la frecuencia que le estoy poniendo es mayor a la frecuencia umbral. Ahí ya esto me va a dar una cantidad positiva, y esa cantidad positiva que resulta es la energía que va a tener el electrón cuando salga del material. Bien, entonces se requiere una frecuencia mínima, es decir, una frecuencia que sea mayor a la frecuencia de umbral, y de esa forma podemos hacer que suceda el efecto fotoeléctrico. Pudiéramos pensar en que el efecto fotoeléctrico se dé de acuerdo a la intensidad que tengamos de la luz, pero en realidad no. Aquí en la fórmula no depende de la intensidad de la luz. Es decir, le podemos poner más intensidad, eso implicaría que le estamos poniendo más fotones, pero no estamos poniéndole más energía, simplemente más fotones. Y podríamos suponer que para cada fotón se da un electrón, y por lo tanto si le ponemos más fotones, pues lo que vamos a tener son más electrones. Pero la energía a la cual salen los electrones del material sería la misma que si tuviéramos un solo fotón, por ejemplo. Pues bien, lo último sería, pues, que mayor sea la frecuencia de la luz, es decir, su energía, pues la energía cinética máxima que tenga el electrón va a ser mayor, y por lo tanto la velocidad a la cual va a salir va a ser mayor, entre mayor sea la frecuencia que le pongamos. Bien, esas son las características del efecto fotoeléctrico. Otro esquema que se usa mucho para poder, por ejemplo, determinar a qué velocidad salen los electrones sería un circuito como este, donde pues tenemos un material en el cual incide la luz. Este material presenta el fenómeno fotoeléctrico. Se ilumina el material, salen los electrones disparados hacia el ánodo, ¿no? Y tenemos una fuente de voltaje, le podemos poner un voltaje aquí, esto para manipular precisamente las energías que tendría el electrón. Y por otro lado se le pone un galvanómetro, un amperímetro, para medir la corriente que va a generar este sistema. Entonces, si aquí el voltaje es cero, pues simplemente van a salir disparados los electrones. En principio, ¿no? Salen disparados de acuerdo al balance que hagamos con la energía energía cinética máxima del electrón. Y ya después le ponemos un voltaje. Si ese voltaje es tal que el ánodo tenga carga positiva, pues lo que va a suceder es que acelera el electrón y lo va a hacer llegar hacia el ánodo. Es decir, si pongo carga positiva, atrae los electrones, los mando hacia acá. Acá tendríamos carga negativa y repele los electrones. Pero aquí el experimento suele ser al revés, ¿no? Es decir, voy a poner carga positiva acá y carga negativa aquí, ¿no? Es decir, esta fuente de voltaje tendríamos positivo y negativo, de tal forma que se polariza así, y estas cargas eléctricas positivas van a atraer a estos electrones y estos los van a repeler, ¿no? De tal forma que se va a generar una fuerza en la dirección opuesta en la cual se supone que están viajando los electrones, ¿no? Y dependerá de qué tanto voltaje le pongamos, es qué tanto freno los electrones. Entonces, una forma de determinar la energía que tienen los electrones y la velocidad que van a llevar a la salida, pues sería ponerle una diferencia potencial, un voltaje, de tal forma que los electrones no lleguen al ánodo, y de esa forma registrar una corriente cero en esta parte de acá. Entonces, para eso hacemos un balance del trabajo que haría el campo eléctrico sobre el electrón. Tendríamos aquí que el trabajo lo podemos poner, el trabajo total, ¿no? Este es igual a menos la carga del electrón por la diferencia de potencial que le pongamos, ¿no? Donde ese V0 sería precisamente el voltaje que le estaríamos metiendo aquí, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Pero vaya, aquí lo podemos poner cualquiera, pero para que se detengan va a ser un voltaje en particular. Ese sería el trabajo, que esto para el electrón pues se traduciría en
una diferencia de energía cinética, o una variación de energía cinética, que sería la energía final, que va a ser cero. Lo que queremos es que se frenen, que pierda toda su energía cinética, menos la energía inicial, que sería la energía cinética máxima. Y de esta forma pues tendríamos que la energía cinética máxima va a ser igual a la carga del electrón por este voltaje que se conoce como potencial de frenado. Y a su vez esto, de las fórmulas de mecánica, sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? La energía cinética de un sistema mecánico. Entonces tendríamos que, conociendo el voltaje que le pongamos aquí para que se frenen los electrones, podemos conocer a través de esto pues la velocidad de los electrones. Pues bien, estas son las relaciones que hay para el efecto fotoeléctrico. Algunas otras cosas serían, pues, por ejemplo, la energía del fotón. Como decíamos, esto lo podemos poner como la constante de Planck por la frecuencia, pero también podemos decir que es la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Esto usando que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia de la luz. Despejando de aquí la frecuencia, sustituimos acá y llegamos a esta otra relación. Algunas otras cosas que usamos aquí, la velocidad de la luz, ya sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo. La carga del electrón, esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Faltaría la masa del electrón. Este es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y con eso pues podemos plantear cualquier problema y resolverlo sin dificultad. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.